Gracias por verme de nuevo un día más si estáis aquí. Si me seguís en Instagram sabréis que puse una encuesta sobre qué vídeo os gustaría ver antes, si mi experiencia siendo vegetariana, mi experiencia en segundo de bachillerato, y votasteis más este, así que aquí lo tenéis. Este vídeo lo voy a dividir en tres partes. La primera es mi experiencia, tanto en primero como en segundo de bachillerato. La segunda es cómo me organicé y los consejos de organización que yo os daría. Y lo tercero es hablar sobre la salud mental, que en tiempos donde tenemos muchas cosas que hacer, hay mucha presión y muchos agobios, es muy importante cuidarla. Os dejaré también por aquí los minutos en los que empieza cada sección para que no perdáis el tiempo, y si no os interesa mi experiencia pues vayáis directamente a los consejos de organización o lo que sea. Espero que os guste, que os sirva y que os quedéis. Antes de desarrollar los tres puntos en los que he dicho que se iba a dividir el vídeo, quiero poneros un poco en contexto, deciros qué tipo de estudiante fui y qué tipo de bachillerato estudié. Yo estudié el bachillerato de Ciencias Sociales y sobre el tipo de estudiante que fui, la verdad que supongo que en gran parte por la influencia que tuvo mi hermana, no sé, yo siempre la veía dedicándole mucho tiempo al estudio y esforzándose mucho, pues como los bebés y los niños pequeños imitan, pues yo hice lo mismo. Fue como una influencia muy directa en mí y pues desde pequeña le he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y siempre he intentado mantener una buena media. Así que bueno, en bachillerato me intenté mantener en una media de 9 y 10. Sobre esto quiero hacer una aclaración, es que no quiero que penséis que diciendo qué media buscaba y diciendo qué tipo de estudiante fui, quiera o tenga una pretensión de presumir, y es que yo de verdad que pienso que se debe admirar igualmente a una persona pues que a lo mejor saca menos notas en el colegio pero se dedica su tiempo a desarrollar esas inquietudes personales, como puede ser lo deportivo, lo artístico o lo que sea, que a otra persona también que sea un genio y saque muy buenas notas, o que le dedique mucho tiempo y saque muy buenas notas. Creo que los dos son igualmente admirables y era pues algo que me preocupaba y que quería aclarar. Dicho esto, vamos con el primer punto. Sobre mi experiencia en primero de bachillerato, debo decir que fue un poco estresante, un poco bastante, pero no porque fuera primero de bachillerato, sino porque yo estaba compaginando bachillerato con los estudios profesionales de música, estaba en el conservatorio, en tercero de profesional creo. Y bueno, soy muy autoexigente, muy perfeccionista y quería llevar las dos cosas pues como a lo máximo. Pero hablando solamente de primero de bachillerato, creo que fue un curso que yo en general recuerdo como muy bueno. Conocí a muchas personas nuevas porque me cambié de instituto. También conocí a muchos profesores que me encantaron, que tenían verdadera vocación, que ayudaban y me gustaban cómo explicaban en su mayoría. Sobre los estudios, pues sí que hay un salto de cuarto de la ESO a primero de bachillerato. ¿Por qué? Pues porque hay más materia, hay cierta presión porque sabes que es bachillerato, que te va a influir en la media que necesitas para hacer X carrera o que va a influir también en tu futuro, y pues también porque te tienes que adaptar a unas estructuras que se van a parecer un poco más a selectividad. Todo lo que conlleve adaptarse pues muchas veces al principio no es fácil, pero es lo que digo, que creo que primer bachillerato es un curso que se puede llevar con un mínimo de dedicación, de esfuerzo, de tiempo y sobre todo de organización. A mí, por ejemplo, la asignatura que más me costaba era matemáticas, simplemente porque a mí se me da un poco mejor entender las cosas y después memorizarlas y que todo sea más escrito que el razonamiento matemático en sí. Nada del otro mundo se puede llevar, pero es como todo. Si le dedicas tiempo, si practicas, todo irá saliendo con el tiempo. Mi rutina en primero de bachillerato básicamente consistía en levantarme, ir al instituto, volver, comer, echarme una siesta, porque es que necesito dormir siesta, porque si no, no rindo. Y después inmediatamente me iba al conservatorio rápido y corriendo, y después volvía y practicaba violín, que era mi instrumento, y lo que me quedara de tarde y de noche pues lo dedicaba a todos los estudios. Intentaba que mi tiempo fuera lo más efectivo posible, que lo aprovechara, y ya cuando había terminado las tareas o de estudiar pues ya sí me dormía. Era una rutina, como digo, bastante estresante porque ir al conservatorio no solo implica ir a clases, sino dedicarle tiempo al instrumento, a las materias. No digo con esto que no se pueda llevar bachillerato y conservatorio bien, sin sufrir tanto estrés, pero creo que por mi forma de ser lo empeoré todo un poco, y creo que aunque lo pasé mal, he aprendido de ello. Esto es todo lo que puedo decir más o menos de primero de bachillerato. Como he dicho, fue una buena experiencia para mí, me gustó el curso en general, la verdad, gente nueva, profesores nuevos, una etapa nueva. Y eso, a nivel de estudios pues hay que dedicarle tiempo, hay que
tener un nivel de dedicación un poco más grande que en la ESO, pero todo se puede llevar, puedes sacar muy buenas notas y llevarlo todo bien, aprobado, sin tanto estrés. Y ya sí que llegamos a segundo de bachillerato, que es el gordo, que para mí fue un año muy fuera de lo común, porque fue cuando rompió todo esto del coronavirus, así que por eso voy a dividir mi experiencia pues un poco en dos, la experiencia presencial y la experiencia online. Antes quiero aclarar que en este curso, ya sí dejé el conservatorio, me pregunté a mí misma, fui sincera conmigo misma y supe que no quería seguir, en el sentido de que, aunque me gustaba muchísimo la música y me encanta, el violín no era algo que yo quería llevar a lo profesional, y solo por ese motivo creí que quizá no merecía tanto la pena. Pero eso no quiere decir que si tú estás en el conservatorio y vas a entrar al segundo de bachillerato debas dejarlo, porque mi experiencia fue que no podía seguir llevándolo, porque es una decisión muy personal que tú tienes que tomar, que tú debes sentir que tienes que tomar. Yo lo digo como aclaración y no como hecho relevante. Dicho esto, ya en segundo de bachillerato, cuando empecé, todo era presencial, modalidad presencial, normal, como empieza un curso, lo que es normal. Mi rutina básicamente consistía en levantarme, ir al instituto, volver a comer, dormir la siesta y después pasar toda la noche pues pringada con las cosas del instituto. Obviamente hay un salto de primero a segundo, y más que todo, aparte de porque es una materia muy importante, muy extensa, que tienes que dar en poco tiempo, también es por la presión social que hay y la presión que tú te pones sobre ti mismo. Sabes que es un curso muy importante, que la materia que das va para selectividad. De nuevo, en este curso la asignatura que más me costó fue matemáticas. Me acuerdo que el primer examen saqué un pedazo de 2. O sea, yo cuando vi el 2 en el folio de mi examen dije: la media me la acabo de destrozar yo sola. Pero de verdad que no. Vuestra media no va a depender de un examen que os haya salido fatal, como a mí me salió el primer examen de matemáticas. Tenéis muchas oportunidades para mejorar, los profesores también son conscientes de ello. Que no os entre el pánico, porque podréis remontarlo, podréis mejorar. También creo que lo más importante de segundo de bachillerato es la evolución. Entrar sin saber cómo llevar los exámenes, cómo llevar tanta materia para adelante y cómo distribuirte incluso el tiempo en los exámenes, que para mí fue uno de los retos más grandes que tuve en segundo de bachillerato. Yo lo comparo con un deporte, como puede ser el baloncesto. Al principio, cuando te pongas a jugar el primer día, no vas a saber ni manejar el balón, ni tener una buena estrategia de juego, ni buenos pases, etc. Y con bachillerato igual, o sea, vas a entrar sin saber cómo hacer un comentario de texto, sin saber cómo meter todo lo que tienes que meter de historia en un folio, bueno, en varios folios, pero me entendéis, en una hora y media. Y con la práctica se aprende y se consigue. Yo creía que no lo iba a conseguir nunca, porque se me da fatal resumir. O sea, hablo de historia, por ejemplo, a mí se me da fatal resumir y para mí todo lo que veo en el temario es importante, pero no me quedaba otra porque no me daba tiempo a desarrollar todo el temario en el examen. Y además la forma de evaluar de la profesora pues era en cuanto a los resúmenes y en cuanto a ver qué información has sacado tú que sea más relevante. Yo sacaba menos nota y ya al final pues mejoré muchísimo. Sabes más o menos qué tienes que quitar o qué puede ser menos importante. La práctica de verdad que te ayuda muchísimo. Probablemente ahora no os lo creáis. Yo cuando me lo decían los profesores, la verdad que decía: tío, pero ¿cómo voy a mejorar si no sé hacerlo? Pero cuando ves que no te queda ninguna otra, cuando eres un poco resiliente y te adaptas e intentas pues hacerlo, si tienes esa intención de mejorar, poco a poco lo vas a ir consiguiendo. Te lo digo desde mi experiencia que es así. Y por supuesto, si lo necesitas, pues pide ayuda a los profesores, a los compañeros o incluso a mí. Cualquier duda que tengáis, pues me lo podéis preguntar. Eso puedo decir de la experiencia presencial. Ya después nos situamos en marzo, que de repente te dicen un jueves que ya la semana siguiente no va a haber clase, te vas a tener que quedar confinado en casa. Había muchísima incertidumbre sobre qué iba a pasar, sobre qué plan íbamos a seguir. Lo más importante en la cuarentena para mí fue la rutina. Yo no soy una persona de rutina, no me gustan, me parecen monótonas, pero creo que ese nivel de organización que tuve fue lo que más me ayudó a llevarlo lo mejor posible. Mi rutina básicamente consistía en levantarme, ir a clase online, obviamente, que también tengo que decir que las horas se redujeron porque para marzo ya la mayoría de mis profesores habían dado la mayoría del temario y quedaba repasar, hacer muchas prácticas de exámenes, pulir muchas cosas, pero el temario así más gordo pues ya se había dado. Después, cuando terminaba las clases, si tenía tiempo, pues seguía con las tareas, los deberes, estudiar, trabajos, etc. Y comía, dormía a la siesta. Y después de la siesta me pasaba la tarde estudiando
o con las cosas del instituto básicamente, e intentaba terminar a las 8 o las 9 para que me diera tiempo a hacer deporte. Creo que nunca he hecho tanto deporte como hice en la cuarentena, de verdad fue mi época de esplendor. Todo pues porque sabía que era importante para mi salud mental tener un poco de movimiento, no siempre estar sentada en una silla en el escritorio ni en el sofá. Y la verdad que me venía muy bien, me sentía muy bien. Después de hacer deporte me duchaba, cenaba y después hacía videollamada con mis amigos y mis amigas, o veía alguna serie o leía. No quiero decir que mi rutina fuera perfecta, había días que no hacía deporte porque no quería, porque no me daba tiempo, había veces que no veía series porque tampoco me daba tiempo, pero siempre intentaba organizarme bien y hacerlo todo más o menos aprovechando el tiempo y que fuera efectivo para poder tener después ese tiempo que yo sabía que me iba a hacer bien, porque era un tiempo dedicado para mí, ¿no? O sea, yo podría perfectamente haber dedicado todo el tiempo de la cuarentena en los estudios, pero es que yo creo que hubiera terminado saturadísima y no hubiera sido bueno. En general, segundo de bachillerato fue estresante y agobiante porque es lo que he dicho, es mucha materia, adaptarte y situaciones de mucha presión. Y además con toda la incertidumbre que hubo sobre el coronavirus, pues eso lo empeoró. Intenté mantenerme positiva y yo recomiendo que tengáis una actitud lo más positiva posible. Creo que pensando siempre en lo negativo vais a perder más, y pensando realista pero también positivo, no es que ganéis, pero hacéis un poco las cosas mejor, más tranquilas. Sé que si a lo mejor estáis agobiados, estáis en segundo de bachillerato, lo pensáis como imposible, pero tener esa predisposición os va a ayudar. Bachillerato es duro, sí, pero se puede pasar, y yo incluso lo recuerdo con un cariño especial. Era mi última etapa del instituto, sabía lo que significaba y la verdad que yo, a pesar de todo ese agobio de los estudios, me lo pasé muy bien con mis amigos del instituto, con los profesores. Aprovechad y tranquilizaos, que se puede hacer, se puede conseguir, y con mucha paciencia, con mucha calma también, intentad ser un amigo para vosotros y calmaros, saber que se va a salir, o sea, todo llega y todo pasa. Ya os he contado mi experiencia, espero que no se me olvide nada, y ya sí que pasamos al siguiente punto, que es la organización. La organización para mí es lo más importante de bachillerato y en general cuando estás estudiando, cuando eres estudiante. Os voy a contar cómo me organizaba, pero lo voy a hacer un poco también numerado y como consejo. El primer consejo que os daría de organización es el de llevarlo todo al día. Ya lo he mencionado antes en el vídeo, lo vuelvo a mencionar, que para mí es una de las cosas más esenciales, es esto, llevar las cosas al día. ¿Y a qué me refiero? Pues que, por ejemplo, si tenéis los lunes matemáticas y los martes no, yo hacía las tareas el lunes para que matemáticas se quedara ya lista para el lunes, y así el martes desarrollar las tareas del martes e incluso adelantar alguna que yo tuviera el miércoles, el jueves o el viernes. Así para mí el tiempo era mucho más eficaz, lo ahorraba e incluso me salían mejor las tareas porque era algo que había visto en ese mismo día. Entonces yo lo recomiendo, a mí me ha funcionado y espero que lo probéis. Lo segundo son los apuntes, cómo llevaba yo los apuntes y tal. Aparte de que yo lo llevaba al día, más que al día lo llevaba por examen. Por ejemplo, si yo tenía un examen de economía que iba de 2 en 2 temas, lo tenía el jueves, el viernes hacía los resúmenes de los 2 temas y veía cuántas carillas me tenía que estudiar. Para mí saber cuántas carillas me tenía que estudiar era lo más importante, porque así me dividía las carillas por día. Además, aparte de que eso te ayuda a llevar una mejor organización de la asignatura, te ayuda también cuando llegue selectividad. Cuando llegue selectividad vais a tener poco tiempo para poder organizar toda la asignatura, poder resumirlo, porque unos buenos resúmenes llevan un tiempo hacerlo. Yo os recomiendo que lo hagáis para el examen y así ya lo tendréis para la selectividad, para ese tema. Lo tercero, que viene muy relacionado con lo que acabo de decir, con los apuntes, es el autoconocimiento. Con autoconocimiento me refiero a que te conozcas, a que sepas qué tipo de estudiante eres, si te cuesta más las cosas prácticas, el razonamiento matemático, las prácticas de lengua, o si se te da mejor memorizar, resumir rápido, y básicamente distinguir qué cosas se te dan mejor, qué cosas se te dan peor y para cuáles necesitan más tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo, aunque se me da bien memorizar, primero necesito entenderlo, entonces hay como un ejercicio de comprensión antes que también lleva mi tiempo, y lo segundo, resumir. Pero bueno, una vez ya lo tienes resumido, en mi propio caso, yo, como ya he dicho, necesito saber cuántas carillas me tengo que estudiar para poder organizármelas por día.
y es que yo pierdo relativamente rápido la concentración. Imaginaros que tengo un tema de 40 carillas y las consigo resumir en 20. Tengo 5 días para estudiarme antes del examen, entonces lo que yo hacía es, en función también de cuánta materia me tenía que estudiar, dividírmela por día, sabiendo, conociéndome, con cuántas carillas podría yo mantener una buena concentración para que el tiempo sea bien aprovechado. Así podría estudiarme, en este caso de las 20 carillas, estudiarme el primer día 5, el segundo día repasar las 5 y estudiarme otras 5, ya llevo 10, el tercer día otras 5, el cuarto día otras 5, siempre repasando antes, y ya después el último día repasarlo todo. Vemos que el último día, si nos ha ido bien las sesiones de estudio y no lo sabemos bien, el último día es que va a ser repasar, pulir cosas, incluso si el examen tiene, aparte de teoría, práctica, puedes dedicarle mucho más tiempo a la práctica, y pues a mí esto es básicamente lo que más me funcionaba. Lo cuarto es el método de organización, y lo que quiero decir sobre esto es que es bastante subjetivo. A cada uno le funciona lo que le funciona, y pues a mí me ha funcionado desde siempre, lo mismo que llevo haciendo desde primaria, porque soy así, muy cuadriculada. Y entonces básicamente, aunque esta es mi agenda de la carrera, mi método de organización de segundo bachillerato básicamente consistía en organizarme muy bien todos los eventos y todas las tareas que tenía que realizar. Así tenía como un calendario mensual donde me ponía todos los exámenes que podía tener y cosas así. Y ya después los demás días me hacía algo como esto. Me ponía todas las tareas que tenía que hacer, las clasificaba por colores y cada color era una asignatura. Y pues básicamente esto me ayudaba a saber a qué asignatura le tenía que dedicar más tiempo, y también qué semana tenía más ocupada, cuándo se aproximaba un examen. Es una organización general de todo lo que tienes que hacer. Yo no me ponía las horas a las que tenía que hacer las cosas, porque si iba con retraso ya me agobiaba, me causaba estrés y no creo que no era bueno para mí. Entonces simplemente me ponía todas las cosas que tenía que hacer, le ponía una exclamación a las más importantes, a las que a lo mejor tenía que entregar antes o dedicar más tiempo. Eso era básicamente mi método de organización. Y lo último, pero no menos importante, porque engloba un poco todo lo que he dicho, es saber priorizar. ¿Por qué es tan importante? Pues porque va a determinar, bueno, a mí me determinaba en gran medida cómo me organizaba yo para cada día las tareas. Priorizar consiste en saber qué tienes que hacer primero, qué cosas son más importantes, bien porque te lleve más tiempo, bien porque tengas que entregar X cosas antes, o porque sea un examen muy difícil, muy importante. Es ese criterio básicamente. Por ejemplo, si es lunes y el viernes tengo que entregar un trabajo y no lo he hecho, pues el lunes me tendré que poner, porque es muy importante. O quizás si ese trabajo del viernes lo puedo hacer en una tarde y después tengo el martes siguiente un trabajo, un examen muy importante, me pondré antes con el examen. Y creo que ya no se me queda nada más, lo tengo apuntado en el guión, vaya, no creáis que yo aquí me preparo las cosas así muy espontáneas, tengo mi guión. No sé cuánto llevo grabando ya, una horita. Ay. Por último, quiero hablar sobre la salud mental, porque aparte de que me parece siempre importante cuidarla, muchas veces nos olvidamos de cuidarnos cuando más nos necesitamos. Os quiero dejar algunos consejos, algunas cosas que yo hice para intentar calmar mis nervios, mis agobios, mi estrés, y también recordaros eso, que os cuidéis y que debéis trataros como una prioridad, porque lo sois. Lo primero es que debéis tener un buen descanso. Yo dormía la siesta, era un tiempo perdido, pero en realidad no era perdido, porque eso iba a hacer que fuera más eficaz y más productiva cuando me pusiera a estudiar por la tarde. Si lo necesitáis, hacedlo, hay tiempo para todo, y incluso si no durmierais la siesta, por poner un ejemplo, y rindierais menos y estuvierais menos productivos, vais a tardar más en hacer las cosas que tenéis que hacer, o incluso lo vais a hacer peor. Segundo, y muy importante, es que si crees que no sabes gestionar bien el estrés, las emociones tan fuertes que sientes, el agobio, etcétera, etcétera, que acudas a un profesional, a un psicólogo o una psicóloga. Es totalmente normal, es totalmente para mí recomendable. Conozco a gente que lo ha hecho y que le ha ido mucho mejor a raíz de ahí, que te dan trucos y consejos para gestionar la ansiedad que te puede causar, y
Para mí nunca pierdes si vas a un psicólogo o una psicóloga, incluso si aunque no te gusten, pues puedes intentarlo, yo te lo recomiendo. No necesitas, como ya dije en el vídeo sobre ir al psicólogo, no necesitas que te pase algo trascendental o trágico para tener que acudir a uno. Lo tercero es que seas abierto con cómo te sientes, con tus padres, con tus amigos, básicamente porque vas a encontrar un apoyo muy fuerte. Yo cuando estaba saturada un día de haber estudiado un montón, acudí a mis amigas, le decía, oye, me siento así, estoy muy cansada, hoy no es un buen día, y pues ellas te animan, o quizá también encuentres como una persona con la que identificarte porque ella también se sienta así, a lo mejor esté haciendo algo que le ayuda mucho y ella te lo cuenta y tú lo haces y también te ayuda. Es intercambiar un poco esas experiencias y también sobre todo compartir ese momento tan difícil y acompañaros. Mi cuarto consejo es menos negatividad, un poco más de positividad y calma. Yo, que ya he hecho segundo de bachillerato, que ya he pasado por selectividad, cuando estaba en vuestra situación no me creía lo que la gente me decía. Yo pensaba que me decían que estuviera tranquila, que no es para tanto y tal, porque ya lo habían pasado, porque no lo habían pasado todavía. No es que no sea para tanto, porque para mí es un poco imposible pensar que no es para tanto cuando sobre todo estás en ese momento de segundo de bachillerato, antes de selectividad y tal, porque yo sí lo sentía como que era para tanto, que era muy importante para mí y por tanto pues sí que es para tanto. Pero también creo que a pesar de la presión sería bueno que te ayudaras, que fuera como un amigo para ti, o sea, ¿qué le dirías a esa persona que está pasando por segundo de bachillerato? Segundo de bachillerato es el año que más vas a estudiar y eso tú ya lo sabes desde que empiezas, entonces pensarlo demasiado y pensar que agobiado estoy, qué mal todo, no sé qué, si estás en ese estado mental, todo lo vas a sentir como peor. En cambio, si intentas pensar que, vale, esto es malísimo, esto es súper agobiante, pero estoy aquí, estoy intentándolo, voy a hacerlo todo lo mejor posible y esa actitud más de luchar un poco creo que te va a ayudar más que centrarte en lo negativo. Y también no te olvides de las cosas que te motivan, mantente motivado, quizá con la idea de terminar bachillerato o quizá con la idea de que va a poder estudiar lo que tú quieres o que lo que sea que te motive, siempre tenlo presente, que te va a hacer las cosas más fáciles. Y bueno, que sepáis que me tenéis en las redes sociales para todo, para cualquier pregunta, para cualquier cosa, como si queréis desahogar, que os mando todo el ánimo posible, que lo vais a hacer muy bien, que yo confío en vosotros y en vosotras y que todo va a pasar, todo llega y todo pasa y que espero que os haya gustado, que os haya servido y pues ya nos veremos en el próximo vídeo.